Rafael y Guile se enfrentan a golpes en un cuadrilátero. Guile provoca a Rafael diciéndole que sus elegantes movimientos de ninja no le van a servir ahora. Mientras le aplica una llave, le dice que no va a poder escapar. Rafael responde. Le dice que apenas es el comienzo. Revierte la llave y lo lanza a la lona. Mientras tanto, M. Bison y Baxter Stockman están observando la pelea desde un lugar secreto. Bison le dice a Stockman que Rafael le parece interesante, que ahora que los mutantes de Manhattan están al descubierto, podría ser un buen candidato. Stockman, molesto, le responde que no lo es, que esa tortuga podría ser muy difícil de controlar y que además las tortugas ninja no deben conocer su plan. Le recuerda que tienen una alianza y como su aliado debe confiar cuando le advierte que no debe involucrar a las tortugas ninja en su plan. Miguel Ángel pide una orden gigante de comida rápida en un puesto callejero. En la fila, justo detrás de él, estaba Chun-Li. Cuando Miguel Ángel se va, se tropieza con ella, ensuciando su ropa. Chun-Li le dice que no se preocupe, que al menos esa comida es más fácil de quitar de la ropa que la sangre y las vísceras. Al mismo tiempo, Leonardo habla con una mujer. Ella le cuenta que su esposo desapareció justo después de perder su primer pelea. Dice que no ha sido el único y que algo muy raro está pasando en el torneo. Leonardo le dice que va a ayudarla y que va a estar atento a lo que pueda pasar. Miguel Ángel le dice que a propósito de ayudar, necesita que lo ayuden a llevar los snacks. De regreso al cuadrilátero, Ryu y Ken hablan de lo equilibrada que está la pelea entre Rafael y Guile. Desde hace más de 5 minutos se han estado agarrando. Rafael se queja. Le dice a Guile que basta de agarres y que tengan una pelea normal. Guile le responde que una pelea normal se trata de tener control sobre tu enemigo sin importar cómo, que las peleas son mucho más que puños y patadas. Rafael le agradece, se suelta del agarre y le conecta varios golpes. Desde las sombras, M. Bison ordena al referee que expulsen a la tortuga del torneo. Guile le da un fuerte rodillazo a Rafael y él responde con un gancho. En ese momento, el referee detiene la pelea. Ambos luchadores se sorprenden. El referee expulsa a Rafael por una supuesta falta. Explica que el gancho golpeó justo en el cuello de Guile y que ese tipo de golpes causan expulsión inmediata. Anuncia a Guile como el ganador por default. Ambos están furiosos por la decisión. La consideran absurda. Quieren continuar la pelea, pero el referee les dice que así funcionan las cosas, que si quieren seguir, que lo hagan en una pelea callejera. Ambos se van furiosos y prometen una revancha. Tiempo más tarde, las 5 tortugas, Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, Donatello y Jenica, llegan a un casino. Hablan sobre el por qué están ahí. Rafael les recuerda que están para probar sus habilidades con los mejores. Viajaron 2 horas en camión hasta llegar a Atlantic City y participar en el torneo. Rafael está furioso por haber sido descalificado de la pelea, tanto que comienza a golpear las mesas del casino. Un guardia de seguridad llega para llamar su atención, pero un joven los interrumpe, diciéndole al guardia que su hermana desapareció del torneo y que tienen que ayudarle. Leonardo escucha. Parece que hay muchos más luchadores que se han perdido. Jenica le dice que en realidad no se han perdido, que todos ellos se dejaron llevar por el juego y el libertinaje que se vive en esa ciudad, que se puede oler debilidad en ese lugar. Rafael dice que él no vino a jugar y que va a buscar su revancha. Las tortugas lo dejan ir. La pelea de Miguel Ángel será en menos de 1 hora, pero él no tiene muchas ganas de pelear. Sin embargo, Leonardo lo anima, le dice que consiga una victoria rápida y que siga con sus planes del día. En la siguiente pelea se enfrentan Chun-Li y Miguel Ángel. Chun-Li comienza conectando una fuerte patada a Miguel Ángel que lo deja tirado en la lona. Este le dice que si no se supone que las peleas comienzan midiendo y analizando al adversario. Chun-Li le responde que ella ya lo midió cuando se llevó los últimos nachos. La pelea continúa y la única que ataca es Chun-Li. Miguel Ángel esquiva algunos de sus golpes. Chun-Li está molesta. Le dice que deje de esquivar y que pelee.
se lanza encima de él y aplica una poderosa llave en su cuello. Lo obliga a rendirse y la tortuga, sin pensarlo mucho, golpea la lona y se rinde. Orgullosa, Chun-Li le dice al público que su oponente parece honorable, pero que se rehusó a pelear, que en la vida real evadir las cosas puede funcionar algunas veces, pero cuando estás obligado a pelear, debes pelear. Miguel Ángel se pone de pie y le dice que tiene una vibra muy intensa y que eso le gusta. Más tarde, vemos a Chun-Li, Guile, Ryu y Ken caminando en las calles. Hablan sobre la última pelea del día. Bromean sobre que Chun-Li es la mujer más fuerte del mundo, pero Ken vio a una mujer todavía más fuerte en un documental golpeando a un cocodrilo en la nariz. Ryu dice que fue en realidad Crocnado 5 y no un documental. Guile se detiene a mirar unos letreros de personas perdidas. Dice que siente que hay algo raro en el torneo desde que detuvieron su pelea de una manera tan absurda. En ese momento aparece Rafael para tener su revancha. Bison los observa. Le dice a Stockman que esa pelea callejera va a estar interesante, pero a este no le importa mucho. Le recuerda que no van a utilizar a las tortugas en su plan y que lo deje tranquilo para terminar su trabajo. Bison lo deja trabajar mientras observa la pelea. Dice que Rafael tiene mucho potencial para la violencia, potencial para el caos. Quiere mostrarle su verdadero camino en la vida cuando desbloquee en él su Psycho Power.